Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para esto los voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias, que usted puede seguir meditando. A continuación vamos a la lectura de nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contrapongan al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a quien guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, pues agradecemos a las personas que están ya conectadas mediante el Zoom y a las que están de manera presencial. Pues esta semana estuvimos viendo temas, fue la semana contra la depresión. Estuvimos viendo el día martes el tema del estrés, el día miércoles el tema de ansiedad, el día jueves vimos el tema de la depresión y el día de hoy pues cerramos con un tema espiritual, que este tema espiritual es relacionado a la importancia de la oración para nuestros estados de ánimo, ¿no? Entonces, para este tema nos acompaña la teóloga Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, Manuelita. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a los que están aquí presentes y también a los que nos siguen y nos miran de manera virtual. Pues es un gusto saludarles un viernes más, en este tercer viernes del año. Vamos a iniciar con lo que la, según nuestro programa y de acuerdo a los temas a tratar en el centro psicoemocional. Vamos a ver esos estados de ánimo, la importancia de la oración según el estado de ánimo. Ese es nuestro tema para el día de hoy, así que vamos adelante, por favor. ¿Qué es el estado de ánimo? El estado de ánimo es el humor de una persona, es decir, es el sentimiento general que se experimenta en un momento dado. Es una sensación de fondo que puede ser agradable o desagradable y que fluctúa en función de las situaciones. Hemos aprendido a lo largo de los temas que nuestra alma pues están las emociones, están los pensamientos, están los juicios, los raciocinios, el razonamiento, está la voluntad, pero nuestra vida emocional es impactada por las situaciones, por el entorno que nos rodea, todo lo que vemos, lo que escuchamos. Dice, el estado de ánimo está relacionado con la naturaleza biosocial de la persona, es decir, con factores biológicos, psicológicos y del contexto social y cultural, dependiendo del entorno, de acuerdo a la situación, pues de ese tamaño van a ser el impacto en nuestras emociones. A ver si, por ejemplo, si nosotros vemos un accidente, eso nos impacta, podemos sentir de repente un estrés, de repente la adrenalina, la mejor de querer ayudar, pero después va a venir un bajón, va a venir hacia abajo la emoción y va a traer un estado de ánimo bajo. Dependiendo de lo que vemos, es la reacción. Las emociones están en el alma y estas son afectadas por las vivencias, las situaciones que acontecen en torno a una persona. Los estados de ánimo son afectados por los 5 sentidos, como ya lo mencioné, por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto. De alguna manera, a veces una canción
Si es una canción de rompe y rasga, pues seguramente nos va a llevar a un estado emocional incómodo, a meter las emociones ahí y no va a ser grato. El estado de ánimo es el tipo de emoción predominante de una persona en un momento dado. Es un estado, una forma de estar o permanecer. Así, este puede ser agradable o desagradable, expansivo o introspectivo, y habitualmente se asocia con el humor de la persona en ese momento. Este acompaña a una idea, a una situación por un tiempo determinado. Pues nuestras emociones, nuestros estados de ánimo pueden estar para arriba y para abajo, no son estables. ¿Y por qué son a veces se alteran o bajan? Es por nuestro estado emocional. Es tener un estado emocional equilibrado, pues eso sería lo ideal, de mantener ese fruto del espíritu, por ejemplo, la templanza. La templanza es algo que te ayuda a estar controlado en todo momento. Adelante, por favor. Algunos aspectos a tener en cuenta sobre el estado de ánimo. Es normal que el estado de ánimo fluctúe, ya que vivimos experiencias positivas y negativas. En un día podemos vivir de diferentes situaciones. El estado de ánimo puede estar relacionado con enfermedades médicas o sustancias también, pues la injerencia de sustancias o el medicamento también puede ingerir mucho nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, una característica peculiar de lo que son los medicamentos controlados es que si nos vamos y nos fijamos en los síntomas, mientras que el medicamento se instala en el cerebro y cumple la función para el cual se está administrando, puede ocurrir que la persona tenga un estado de ánimo tan desalentado, tan depresivo, que pueda sentir ganas de suicidarse, pero no es por una intención, sino porque en ese momento está bajo el medicamento. Entonces, el estado de ánimo sí influye. Por ejemplo, pues alguna droga que aumenta el júbilo, que la persona se pone muy contenta también. Es un estado de ánimo alterado, pero es por la injerencia de algo. El estado de ánimo, dice, puede influir en la relación de la persona con su entorno y con sus apreciaciones, dependiendo de cómo yo recibo o aprecio una situación. Generalmente no es lo que sucede, sino la interpretación que yo le doy. Mi manera de interpretar las cosas es muy personal en cada ser humano, y a lo mejor una cosa me puede desalentar a mí, pero a otro le va a animar, porque es dependiendo de su contexto de vida, de su experiencia y de su manera personal. Entonces, el estado de ánimo dice puede estar relacionado con trastornos depresivos, maníacos o mixtos. ¿Cuál es esto? O sea, la depresión, pues generalmente hablar de depresión, hablamos en este aspecto de estar desalentado, desanimado, sin fe, desorientado, sin aliento. Y normalmente se relaciona la depresión así, pero resulta que los estados de maníacos o manías van con un alto nivel de energía en la persona, y donde esa persona no para y está activa todo el tiempo. Eso es lo que le llaman la manía, pero es una depresión, aunque esté en el polo opuesto, y esto es lo que le llaman la depresión o estado bipolar, porque la persona puede oscilar entre un estado de ánimo caído, desalentado, pero también se puede ir al otro polo, de estar en una energía constante, en una alegría constante. Y allí hay que tener mucho cuidado, porque la persona puede gastar mucho, puede tomar malas decisiones, puede hacer cosas incorrectas en ese momento, que finalmente las acciones que comete en ese estado lo van a llevar otra vez al otro polo. Al ver ya cuando la situación y empieza a abrir los ojos y empieza a ver lo que sucede, eso mismo lo puede llevar otra vez al otro polo, al otro estado de ánimo. Y puede también, como dice, mixtos, puede oscilar, estar así. Hay personas que están 6 meses de una manera y luego los otros 6 meses de la otra manera, o están muy cambiantes, pero están de extremo a extremo, y eso tiene mucho que ver con los estados de ánimo. El estado de ánimo puede estar relacionado con nuestro reloj interno también, de acuerdo a cómo estamos habituados, a nuestras costumbres, nuestra manera de cómo vamos procesando ciertas cosas también. Puede afectar, aunque no tenga nada que ver con la realidad. También el estado de ánimo puede estar relacionado con el estado mental, ya que los pensamientos pueden influir en el estado de ánimo. Claro que si nosotros pensamos cosas negativas, pues vamos a tener sentimientos negativos, emociones negativas y obvio acciones negativas. Por eso es muy recomendable cuidar también
¿Qué es lo que vemos? Porque si nuestra alma es afectada por la vista, por ejemplo, por lo que yo puedo apreciar, por lo que puedo ver, también tengo que meditar en esto, porque la mente se conecta con ciertas cosas y va a armar acá una historia, un relato que finalmente va a influir en mi estado de ánimo. Adelante, por favor. Según la Biblia, los estados de ánimo son emociones que pueden ser agradables o desagradables, como ya lo mencioné, y que pueden estar basadas en la verdad o en premisas erróneas. O sea, los estados de ánimo, por ejemplo, una persona que siente culpa por algo que cree que hizo mal, pero en realidad no hizo mal, pero como piensa y cree que hizo mal, pues obvio, se va a sentir mal, aunque la acción no sea algo realista ni sea verídica, pero aún así va a tener esa sensación incómoda de lo que es la culpabilidad. Dice la Biblia dice que debemos aprender a manejar nuestras emociones en lugar de permitir que nos manejen. O sea, la idea es que, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, acerca de la importancia de la relación. La oración tiene que ver con las cuestiones del espíritu y la manera como me conecto con Dios. Entonces, la idea es que esa fuerza espiritual, eso sostenga a mis emociones, que yo me guíe por la cuestión, no por las emociones, sino por el razonamiento, puede ser, por pensar. Las emociones y la razón no están peleadas entre sí, sino que las emociones pueden controlar la razón puede controlar las emociones. Dice que la Biblia aquí nos menciona que Dios nos creó como seres emocionales. ¿Y por qué nos creó así? Porque también Dios se manifiesta en la palabra de Dios como un ser emocional. Se alegra, se contenta, se enoja, tiene de todo tipo de sentimientos. Entonces, nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tener emociones no es malo, no es incorrecto, porque es normal. Solamente que esas emociones, esos estados de ánimo, pues prácticamente son energía en movimiento y a veces que no las sabemos controlar y pues se nos desborda. Dice, debemos agradecer a Dios por nuestra capacidad de sentir emoción. La emoción es una manera de manifestar. A veces que no podemos expresar algo, pero aunque no expresemos, nuestro rostro expresa, nuestro rostro comunica. Y esa emoción, aunque no sea hablada, es comunicada a través del gesto de la cara. A veces tenemos un gesto y dicen, no es que no estoy molesto, pero le salen subtítulos así como que no parece, pero estamos expresando a través de nuestra gesticulación y, y son emociones que aunque no se hablen, pero de todas maneras son manifiestas, pues. Mm, el Espíritu Santo es el antídoto perfecto contra el desaliento. De hecho, la palabra espíritu quiere decir aliento, aliento de vida. Y el antídoto perfecto para el desaliento. La depresión en este caso es desaliento, es bajo de ánimo, es una persona desanimada, o sea, que no tiene ánimo, que no tiene aliento. Y dice, el ánimo espiritual es vida y paz. No debemos estar afanosos, sino confiar en Dios. Aquí hay un punto, la amargura puede ser una raíz que estorbe en el camino de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque la amargura puede ocasionar en una persona diferentes estados de ánimo, en diferente forma y por lo general y en esencia, ninguno es positivo. Todos van a ser o de venganza, de rencor, de amargura, de gritería, de maledicencia, de contienda, de pleito, de enemistad, de inconformidad, de queja, de murmuración, de preocupación, etcétera. O sea, es una serie de cosas que nos puede ocasionar una raíz de amargura. Dice que la misma palabra dice que tener pensamientos alegres es buena medicina. Cuando tenemos esos pensamientos, pues obvio, vamos a tener emociones y sentimientos correctos. Adelante. Para manejar las emociones y estados de ánimo, la palabra de Dios sugiere. Bueno, primeramente es identificar nuestras emociones, saber qué siento, porque a veces hay una incomunicación en esta parte, de que a veces ni sabemos ni qué sentimos. Sugeridamente, una manera de cómo experimentar, cómo tener contacto con las emociones, es empezando a hacer prácticas de cómo me siento físicamente. A veces lo que sí siento, yo puedo sentir dolor de cabeza, me siento mal emocionalmente, pero puedo tener dolor de cabeza, pero no identifico por qué me siento mal.
Pero si empiezo a meditar y a razonar que físicamente me siento mal, empiezo a orar o empiezo a comunicar. Orar es hablar con Dios. De mi estado, al rato voy a empezar a experimentar también lo que tengo internamente. Es una manera, es así como un pequeño tip de cómo puedo tener también contacto yo con mi vida emocional cuando soy consciente de mi estado de ánimo. Mis dolencias físicas pueden ser un camino que me ayude cuando empiezo a expresar o relatar, escribir cuál es mi estado de ánimo, puedo llegar a tener contacto con mi sentimiento real. Y puedo decir, estoy triste, estoy alegre, estoy contento, estoy enojado, estoy frustrado, estoy, no sé, desanimado, estoy nostálgico, no sé, algo que esto me molesta, ya empieza ya a tener contacto, pero es muy importante eso, que primeramente se logren identificar esas emociones, dice, examinar el corazón para determinar por qué se siente así, llevar las emociones ante Dios, compartir los sentimientos con otros creyentes o persona de confianza o un guía espiritual. El hecho a veces de que no sabes ni cómo te sientes, hay personas que vienen a la consejería o la terapia y no hablan y ahí se está auscultando la persona para que pueda hablar. Pero una vez que ya logra empezar a hablar, ahora sí se desata y empieza y suelta, porque ya abre ese canal cuando empieza a compartir las emociones y es una manera de también regular los estados de ánimo, el hecho de hablar. Dice, nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. En otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa y esa es la razón por la cual es necesario controlarlas. Siempre vamos a tener esa deficiencia. Las emociones no siempre van a estar bien porque va a haber influencias de nuestras debilidades que ya son parte de nuestra forma de cómo hemos sido creados o cómo estamos. Siempre va a existir ese riesgo. Por ejemplo, una persona que esté en un desánimo profundo y que tome una decisión en esa condición, va a ser un error completamente porque no está totalmente consciente de lo que de lo que va a hacer y generalmente va a ser una decisión equivocada, una decisión incorrecta porque ahí entra la influencia también de esa naturaleza caída y va a tomar el control. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es una realidad, dice que debemos ser llenos, de hecho es una recomendación, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura o esa manera, ahorita vamos a ver de qué manera se puede para mantener el estado de ánimo equilibrado. Y no debemos ser controlados por nuestras emociones. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él y permitir que haga su obra en nuestros corazones y dirija nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si llevo mis emociones, las hablo ante Dios, eso va a modificar mis acciones porque se modifican mis sentimientos y las intenciones también de mi mente y de mi corazón. Pero tengo que ventilar. Lo primero que tengo que hacer es ventilar. Por ejemplo, las emociones son como río, como el agua de río. Siempre están fluyendo porque estamos vivos y porque tenemos impactos constantemente. A veces esto puede significar simplemente que Dios nos consuela, nos reafirma y nos recuerda que no debemos temer. Otras veces puede ser que Él nos lleve a perdonar o a pedir perdón. Por ejemplo, si en una interacción con Dios, en la oración, empiezas a hablar con Él y te das cuenta que estás enojado y sabes que eso no es correcto, entonces tienes que soltar un perdón y vas a confesar por qué estás enojado, por qué estás molesto, o incluso la culpa, que hiciste una acción incorrecta, te va a dejar una miseria por ahí emocionalmente y los estados de ánimo son afectados. Dice, otras veces puede ser que Él nos lleve, como ya dije, a perdonar. Y aquí lo menciono, los salmos son un excelente ejemplo del manejo de las emociones y de cómo traer nuestras emociones a Dios. Muchos salmos están llenos de emociones puras, pero estas se derraman delante de Dios en un intento de buscar su verdad y su justicia. De verdad, lo que es el libro de los salmos está lleno de expresiones emocionales, de personas que expresaron realmente su emoción, pero lo están haciendo de una manera como orando. De hecho, la mayoría son así como oraciones por escritas. Y a veces cuando otro tipo, si alguien identifica esos estados de ánimo
pero no sabe ni qué decir, pero sabe de algún personaje bíblico, de algo, de un salmo que habla de eso, lo puede pedir la fe prestada del que lo escribió y conectarse en esa manera, porque es necesario expresar esas emociones, derramarlas, y eso trae libertad. El estado de ánimo va a ser diferente, va a ser sosegado, o es como de alguna manera la confesión, pues es sacar lo incorrecto, sacar lo desajustado o lo que no sirve, dejarlo en un lugar correcto. Adelante, por favor. Eh, Aquí está, dice el libro de los Salmos. Aquí puse esta de las conversaciones o oraciones hechas por el rey David, donde él abiertamente llevaba sus estados de ánimo al Creador, en el cual su fe estaba totalmente puesta. Él podía hablar con toda libertad, decir lo que quería decir en ese enojo, y, y pues de él se habla muy bonito. Dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque cometió demasiados errores. Él fue una persona que Dios apreció, y considero que esto es porque él iba a un arrepentimiento en cuanto él se equivocaba, tenía la humildad de poder reconocer y declamar. Y cuando no se dio cuenta, pues Dios mismo se dio a la tarea de acercarle a alguien que le abriera los ojos, para que viera su propio error. Y eso fue a favor de Dios con él. Aquí está otro, es de llevar las emociones ante Dios. Esto es lo que es llevar los estados de ánimo en oración, ya que la oración es hablar con Dios. La oración, la importancia de la oración es en nuestros estados de ánimo, pues viene así sintetizado, pues es hablar con Dios de nuestros estados de ánimo, de la manera como me siento, y poder identificar esos sentimientos, realmente cómo es que siento, y expresarlos con libertad. La Biblia nos enseña que la oración y la meditación son importantes para nuestra salud emocional y espiritual. De hecho, la oración es lo que nos da vida, es lo que puede llegar a nuestro interior e iluminar hasta el lugar más oscuro. La meditación, la oración, el tener ese contacto. En Filipenses 4, 6, 7 se dice: no se preocupe por nada, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, hagan conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo tomo de manera literal, hay algo que me inquieta, me preocupa, me hace sentir incómodo, ¿qué tengo que hacer? Expresarlo, sacar esa lista de esas preocupaciones y hacer la regla que está aquí. No te preocupes. En vez de preocuparte, hazme esa lista y preséntamela. Y dice, y da gracias por lo que yo voy a hacer, pero para eso requerimos de la fe, porque sin fe, pues, podremos recitar, pero se requiere de fe. Y hay una promesa aquí, que al hacer esto, en vez de afanarme, preocuparme, dice la ansiedad, todo eso, no estén ansiosos, no estén preocupados, sino que abra esa comunicación con el Creador y exprese y abra mi corazón y le dé gracias por anticipado, mm, por lo que Él va a hacer, sea la preocupación del índole que sea. Y lo tengo que practicar de una manera intencionada. Entonces, esa promesa que Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de verdad que la da. Cuando estamos cargados, cuando estamos afanados. Adelante, por favor. Usando la oración de la serenidad. Tenemos a la mano esta sencillez de la oración, que es reconocida mundialmente, la cual fue creada precisamente por un cristiano llamado, aquí está, Neighbor Rayburn. Dice que fue un teólogo estadounidense, y fue creada en 1932. Desde esa fecha hasta el día de hoy, esa oración para las personas que están empezando la recuperación es sumamente importante. Este teólogo era hijo de un pastor cristiano, alguien que seguía a Cristo, y dice que la oración se originó como parte de una oración más larga. Esta oración fue resumida, dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Es una oración que está cifrada son 4 prácticamente renglones, se podría decir,
pero tiene un peso, tiene un gran impacto en lo que es la vida emocional de una persona. Por ejemplo, aquí dice que el doctor Howard Robbins, amigo de este teólogo, pidió permiso para usar la oración en su libro de oraciones. En 1940, dice, un miembro de Alcohólicos Anónimos leyó la oración en Nueva York y le gustó tanto que la trajo, dice, para que la leyera Bill W. Y el personal de AA decidieron imprimir y distribuir tarjetas con la oración. La oración habla de aceptación, la acción y la sabiduría y se ha convertido en parte del material de Alcohólicos Anónimos y de otros programas de 12 pasos. Esta oración es algo que pues es muy conocida y como para personas que no han iniciado esta ruta de la oración, este es muy buen inicio de cómo empezar a orar, la serenidad, la calma, la tranquilidad, la paz, es pedirle a Dios que nos traiga eso. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros eso? Con relación a lo que escuchamos, lo que vimos, por ejemplo, ahorita cómo estábamos con esta situación de violencia y los impactos, las noticias, todo trae un impacto en nuestra vida. Pero hay muchas cosas que no podemos cambiar, muchas sí, otras no podemos cambiar, pero ocupamos esa serenidad, el valor para cambiar lo que sí puedo, distinguir entre lo que sí puedo cambiar, lo que no puedo cambiar, porque ¿qué es lo que me trae lo que no puedo cambiar? Y me afano por esto, pues me va a traer demasiada frustración y la frustración afecta mi estado de ánimo. El hecho de decir, Dios o Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, es así como soltar, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos el control, de demasiadas cosas no tenemos control. Entonces necesitamos aceptar lo que no podemos cambiar, hacer lo que podamos y generalmente, pues, ¿a quién puedo cambiar? A mí mismo. No tengo injerencia en muchas cosas. En esta cuestión de la vida emocional no puedo cambiar la vida de los demás, pero sí puedo hacer algo con mis actitudes, con mis pensamientos, hacerme responsable de mí y pues que Dios nos conceda esa sabiduría. Esta oración, como ya mencioné, se escribió de una manera más completa. Se tomó solamente una porción, pero aquí está adelante, por favor. Aquí está. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y aquí está, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando como Jesús lo hizo este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la eternidad. O sea, esa es la frase completa, viviendo un día a la vez. Qué importante es eso, vivir un día a la vez. La mayoría de un estado de ánimo, los estados de ánimo son muy afectados porque pasamos pensando en el futuro, de lo que va a pasar o al revés, estamos pensando en lo que hicimos mal, en lo que me gustaría haber hecho, lo que no hice, cargados de remordimientos porque estamos pensando en lo que no hicimos o en lo que hicimos mal, cuando eso ya no tiene remedio, que solamente para ese momento la parte espiritual que se puede aplicar es el perdón, perdonar a otros, perdonarme a mí, pedir perdón, es todo lo que puedo hacer, no puedo hacer más nada. Y vivir un día a la vez, si aprendiéramos todos a vivir ese día a la vez, las cosas serían muy diferentes. Solo por hoy, solo por estas 24 horas, voy a vivir. Mañana ni siquiera sabemos si vamos a estar aquí. Es la realidad. Esa es una verdad. Entonces, aprendiendo a vivir de esa manera, igual como muchas veces lo menciono, el día de ayer terminó anoche. Ya no va a volver ese día. Ya se acabó ese día. Solamente que me quedan los recuerdos. Y me van a afectar esos recuerdos en la medida que yo les dé importancia. Por ejemplo, adversidades. ¿Qué tantas adversidades tenemos? Yo les digo que las adversidades, la enfermedad, la muerte, son el pan diario. Son cosas que acontecen y nos acontecen, pero que nos roban la paz. Pero si los vemos desde un punto de vista espiritual, aquí dice que las debo ver como un camino hacia la paz.
y pareciera contradictorio, pero el hecho de aceptarlas tal como son, porque son parte de la vida, y saber que las tengo que atravesar, pero si voy en un camino de oración y de conexión con Dios, Él me va a ayudar a atravesarlas y eso mismo me va a dar esa paz. Aceptando como Jesús lo hizo, dice, este mundo pecador tal cual es y no como es. O sea, ¿cómo me gustaría a mí que fuera? Quisiera que las cosas fueran de otra forma, pero pues ya están así, son como deben o como deben estar. Todo está en la naturaleza caída, todo se hace viejo, se ensucia, es imperfecto, hay una decadencia, en todo va a haber una decadencia. Todo se tiene que estar dando un mantenimiento. Todo está afectado por esta cuestión de la caída. Cuando se habla pues, del pecado y de cómo somos degradados, todo se termina aquí, todo pasa y me gustaría que no fuera así. Me gustaría ser joven todo el tiempo, me gustaría que el día tuviera 48 horas para alcanzar mejor mi tiempo. A mí me gustarían muchas cosas, pero no es así. Necesito aceptar las cosas tal como son o como me gustaría. eh, y confiando en Dios, que Él hará que todo esté bien, para que yo pueda estar tranquilo y razonablemente feliz, dice aquí, y contigo pues en la eternidad. Adelante, por favor. La práctica de esta oración ayuda al máximo en la vida emocional y mental y sobre todo en la recuperación y restauración de las personas. Su uso por 24 horas es llevar esos estados de ánimo controlados solo por hoy, un paso a la vez. Esa es una técnica, algo que se puede aplicar y pues es para todo credo, para toda el que la tome, le va a funcionar, sobre todo con la fe. El manejo del estrés, consecuencias en la salud, aprendiendo a manejar crisis de ansiedad y afrontar la depresión mediante la oración. Bueno, estos temas fueron los que se vieron ya de manera detallada esta semana, el lunes, martes, miércoles. Mm, Dice aquí el diccionario define el estrés como la presión o tensión física. A veces hablamos de estrés y de estrés y de estrés y no sabemos lo que es el estrés, pero el estrés, la mejor manera de definirlo es así, es una presión o tensión física, mental o emocional. Nos sentimos apretados y es generalmente por los desafíos que tenemos que enfrentar de manera cotidiana, ya sean económicos, relacionales, eh, pues los mismos espirituales. Cierto nivel de estrés es necesario, incluso bueno, tal como el esfuerzo físico que ponemos en nuestros músculos para hacerlos más fuertes. En sí es una respuesta natural del cuerpo a situaciones desafiantes o amenazantes. Dios nos creó de esa manera, de poder responder ante las situaciones que de repente suceden, pero hay una respuesta de parte el cuerpo está preparado para eso, para responder, o se supone que así ha sido preparado. Pero cuando hablamos de estrés, generalmente nos estamos refiriendo a la excesiva presión o tensión mental negativa o emocional, cuando la carga es demasiado grande, cuando tengo que cumplir ciertas expectativas, ciertos desafíos. Ahí es cuando aumenta esa presión interna mental, emocional, y todo lo que segrega el cuerpo es lo que le daña al cuerpo. Dice que el estrés es un enemigo silencioso, porque cuando está haciendo estragos en el cuerpo y es necesario liberarse pues de esa tensión. Dice, mientras que el estrés no se menciona específicamente en la Biblia, las escrituras hablan de cosas tales como la ansiedad, la preocupación, los problemas, la depresión, cosas que a menudo se asocian con el estrés y nos dan respuestas claras sobre cómo debemos manejarlas. Por ejemplo, no dice que a David estaba estresado o que tal personaje tenía estrés, no. Se habla de ansiedad, de preocupación, de angustia, de culpa, de todo eso, pero es un conjunto. En el estrés excesivo vamos a experimentar todas esas emociones y son fuertes y tienen un impacto muy fuerte en lo que es el organismo. Adelante, por favor. Las consecuencias de esa presión o tensión física, mental o emocional pueden resultar en problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de sueño, problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad o trastornos de estrés postraumático. Pues las experiencias, el trauma, manejar el trauma, todo lo que se ocasiona después de un evento traumático, ese estrés,
la tristeza, el temor, personas que si alguien le roba, sufren un robo en la calle, después se quedan así asustadas y con una sombra que vean van a reaccionar otra vez y son consecuencias después de ese evento. Entonces, dice que el sistema inmunológico se debilita, el estrés, cuando este estrés se vuelve crónico y puede hacerse que el cuerpo se vuelva más susceptible a las enfermedades. Sabemos que eso, un estado de ánimo bajo o en estas condiciones va a ser una puerta que abre a diversas enfermedades. A la larga, cuando de manejar tanto estrés y no atenderlo, pues el mismo cuerpo se va afectando internamente. Adelante. Dice que el buen manejo del estrés, por ende, mejora y fortalece, obviamente, el sistema inmunológico, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora la salud mental, mejora la calidad de sueño, aumenta la energía y la productividad. De hecho, cuando una persona está estresada, puede estar decaída, no siente ese aumento de esa capacidad de energía. Dice que hay muchos remedios para esto, son diversos. La relajación, la meditación, la respiración profunda, ejercicio, el dormir bien, una vida saludable, tiempos de esparcimiento, una vida sana, sexual, bajo principios y satisfactoria, etcétera. Pero hay una por excelencia, que esta es la oración, es la meditación y es una relación activa con Dios. Mediante esta relación y el conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo de sus promesas de amor, de acompañamiento en las situaciones de la vida, de entrada nos relajan, nos dan, porque es pensar en algo más grande. Orar, la oración de la serenidad, aprender y creer textos bíblicos, contribuye día con día a recuperar la serenidad en la medida que se hace una práctica. Es importante esta cuestión de la oración, porque nosotros podemos encontrar los beneficios. Dice, la oración puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo. La oración puede tener este impacto al incorporarla, al hacerla un hábito en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Es posible experimentar una reducción del estrés y la ansiedad de manera inmediata. También la depresión, cuando una persona se empieza a alimentar de buenas lecturas o a escuchar la misma palabra de Dios, algo pasa en ella que cambia, se empieza a alimentar el espíritu y no entiende ni cómo, pero hay algún cambio, empieza a tener una actitud más positiva, empieza tal vez a despertar un poco más, a estar más animada, más empática. Y al incorporar la oración en la vida diaria, es posible que experimentemos una reducción enorme de estrés, mejora el estado de ánimo y aumenta el estado de la gratitud, de dar gracias, de ser más resilientes, más resistentes a la misma adversidad que se presente. La oración nos ayuda bastante en esa parte. Y pues la resiliencia es la recuperación de la adversidad, de la muerte, la enfermedad, las cosas, las tragedias, poderte recuperar. La oración tiene un efecto muy positivo en esta parte de la resiliencia, de ser resilientes. ¿Y por qué es esto? Porque al momento de orar tenemos conexión con algo más grande. O sea, no estamos limitados solamente a lo que pienso, a lo que imagino, sino que el creer en un poder superior, el creer en Dios, el creer en Cristo, sabes que es verdad, estuvo en la tierra, sí estuvo en la tierra, la Escritura lo habla. Hay algo más grande, el sentir o la sensación de saber que tienes conexión con algo más grande que tú. Eso es lo que da una sensación de protección, de cuidado, que hay alguien que te escucha y que tiene pues una capacidad por encima de nuestras capacidades, que no nos podemos cerrar a nosotros mismos. Entonces, los beneficios de la oración en los estados de ánimo es reducción del estrés y la ansiedad, y esta nos puede ayudar significativamente a reducir esos niveles, mejorar pues obviamente el estado de ánimo, y a proporcionar un sentido de esperanza y optimismo. Es lo que puede hacer la oración. El aumento de la gratitud, enfocar la atención en las bendiciones y en los dones y las gracias y todo lo bueno que ha recibido. También la oración nos ayuda a eso. Ya lo mencioné, a desarrollar la resiliencia. Nos puede dar un sentido de fortaleza y resistencia
para la adversidad vivida y las que vamos a vivir. O sea, nos capacita. Esta sensación que les comento de estar conectado con algo más grande es lo que proporciona un sentido de propósito y significado. No soy un punto en la nada, pues estoy aquí, hay un Dios que me ve, alguien que me cuida, que tengo que ejercer esa fe. ¿Y qué tengo que hacer yo para esto, para tener esa comunión o esa comunicación? Es establecer un diario de oración, un horario. Esto tiene que ser, ya lo mencionamos también en la clase pasada, acerca de la importancia de generar hábitos de oración. Eso es importante, así como comemos, tener el hábito de tener esa comunicación. Y eso nos ayudaría a regular nuestra vida de manera diaria, de manera, si tenemos un hábito, va a tener un impacto en nuestra vida, nuestra función diaria. Lo hemos mencionado también, la importancia de estar en un lugar tranquilo, escoger un lugar donde yo me pueda comunicar con el Creador y que ese sea mi lugar y esté libre de distracciones, hacer a un lado el celular, o sea, proporcionar, generar un ambiente especial para ese momento. Nos ayuda bastante también. A veces el celular no nos deja, o las distracciones, el ruido, buscar los horarios ideales. De acuerdo a la palabra de Dios, pues se puede orar en la mañana, en la mediodía, en la noche, a la hora que sea, pero hay un énfasis en las de madrugada, cuando todo está tranquilo y podemos tener mayor beneficio de la oración. Usar oraciones guía, por ejemplo, como esta de la oración de la serenidad. Está la oración también de San Francisco de Asís, que dice que sea con donde haya ofensa lleve perdón, que donde haya enojo pueda llevar alegría, o sea, una conexión con oraciones que ya están hechas te puede ayudar también. Incorporar la oración en las actividades diarias, antes de las comidas, antes de dormir, también como un hábito, porque lo importante aquí es el hábito, es lo que paulatinamente va a ir generando un cambio y va a ir mejorando día a día en estas 24 horas mi estado de ánimo, pero necesitamos tener ese contacto directo, eh, fijo, de manera consciente, de manera intencionada, así como me tomo el alimento, así como tomo vitaminas, así como de esa misma manera necesito hacerlo para tener esa vida emocional más regulada y que yo pueda en determinado momento autorregularme también de una manera, porque también está la participación de mi intención para poderme regular, pero lo voy a poder hacer mejor cuando estoy conectado, cuando tengo esa conexión con Dios, lo voy a hacer de una manera tal vez más fácil que cuando no estamos conectados, porque a veces se nos puede salir esa emoción y no la podemos controlar. O el estado de ánimo, tumbarnos y no levantarnos. Entonces, cuando tenemos ese alimento cotidiano, ese alimento diario, vamos a estar caminando y lo que me va a dar el éxito en esto para tener esos estados de ánimo regulados, pues es la permanencia, es la constancia, la persistencia y tomarlo como parte de mi salud emocional. Adelante, por favor, ya estamos por concluir. Pues, ¿cómo afrontar la depresión mediante la oración? Pues ya lo dijimos, reconocer los sentimientos, buscar la ayuda de Dios en la práctica de la oración y la meditación, buscar la comunión con otros creyentes. Eso es bien importante también porque Dios nos hizo para estar en comunidad, porque cuando nos juntamos, nos estimulamos al amor y a la recuperación y a las buenas obras. Esa es la intención. Adelante, así de rapidito. Hay oraciones bíblicas para la depresión. Vamos a orar, vamos a meditar. Podemos cantar alabanzas, himnos, canciones que inspiren y que nos den esperanza, porque lo que escuchamos nos ayuda, lo que vemos nos ayuda. Buscar la comunión, como ya lo mencioné, con otros creyentes. Y aquí está otra, echen todas sus ansiedades y preocupaciones porque Él cuida de nosotros. Ejercer fe en esto, poderle llevar mi vida emocional, mental, eso va a modificar esos estados de ánimo. Y aquí puse que ya lo hablé un poquito al inicio acerca de la cuestión de lo que son los estados de ánimo desbordados, que es la depresión maníaco-depresiva o esos estados de bipolaridad. O sea, también Dios puede ayudarnos en ese aspecto, a que ese estado de ánimo sea regulado y que yo pueda pensar antes de actuar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestro tema. Busca esa comunión con Dios, buscarla edificará tu fe
Cultivarás el gozo por vivir, cultivar una relación con el Espíritu Santo es activar la vida porque porque Él es aliento de vida. Realmente, pues vamos a ver si preguntas y respuestas. Muy bien, las personas que están conectadas en el Zoom, si tienen alguna pregunta, alguna duda del tema, la pueden escribir al chat y aquí se la pasamos a Manuelita para que nos responda o nos dé una orientación respecto a las dudas del tema del día de hoy. Si alguien que está aquí de manera presencial tiene alguna duda, también con gusto la puede hacer. Vamos a dar unos segunditos a ver si alguien escribe en el chat. Si no, pues terminamos con la reunión del día de hoy. Muy bien, pues hasta aquí mi participación y pues que Dios les conceda serenidad para aceptar las cosas, todas aquellas cosas que no puedan cambiar y que les dé aceptación, que les dé la sabiduría para reconocer qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Que Dios les bendiga. Muy bien, Manuelita, pues muchas gracias por el desarrollo de este tema. Y con este tema espiritual, el día de hoy cerramos con esta semana contra la depresión, donde estuvimos viendo diferentes temas que nos van a ayudar a orientarnos acerca de este tema, ya sea que estemos viviendo, padeciendo esto o tengamos algún amigo o familiar que esté con este trastorno. Antes de darla por terminada, me gustaría mencionar que el día 25 de enero, sábado 25 de enero, vamos a estar en el taller Propósitos de Vida y Bienestar Emocional, que va relacionado también a los temas de este mes aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Este taller se estará impartiendo aquí en la Torre Tres Afluencias, en el piso 12, en el Salón de Usos Múltiples, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si alguien tiene interés de asistir, nos puede enviar un WhatsApp al 6671987588 y le damos más información acerca de este taller psicológico que va a estar muy interesante y que pues nos va a servir para arrancar el año con nuestros propósitos de vida, ¿no? Bueno, pues con esto voy a dar por terminada la reunión y yo la voy a dar por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas tardes.